Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana, teniendo un nuevo devocional en este tiempo que el Señor nos regala por medio del canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente. De verdad es un gozo para nosotros poder ver cómo el reino de nuestro Dios se va expandiendo por medio de estos medios virtuales. Vamos a orar, vamos a empezar este tiempo en oración y empezamos el estudio en esta mañana. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas, Señor, de abrir tu palabra y aprender más de ti, Señor. Gracias por la edificación de nuestras vidas, Señor. Te pido que me guíes, Señor, en el estudio de tu palabra, que lo que hoy exprese, Señor, sea para la gloria y la honra tuya y para la edificación de mis hermanos. También que mis hermanos puedan abrir sus corazones, Señor, y sus vidas sean edificadas y lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, como les dije en el anterior devocional, hoy vamos a empezar un nuevo devocional en un nuevo libro. Y bueno, no sé si algunos están ansiosos por saber qué libro vamos a estudiar en esta mañana. Bueno, para mí es un libro en el cual me ha ayudado muchísimo en mi vida como creyente, en el cual he podido ir allí y aprender más acerca de la voluntad de Dios y el cual me ha servido para afrontar cada una de las cosas que a veces me pasan en mi vida y en las cuales he encontrado como instrucción bíblica para hacerlo. Y este libro es más bien una epístola, una carta, y está obviamente en el Nuevo Testamento y es el libro o la epístola de Santiago. Bueno, muchos de ustedes sé que la han estudiado, muchos de ustedes han hecho referencia a esta carta, pero hoy quiero compartirles lo que el Señor me ha dejado por medio del estudio y de los devocionales que he tenido en esta carta. Y bueno, y para empezar, el título del devocional en esta mañana, un siervo de Dios. Sí, es un siervo dispuesto a servir a nuestro Dios y obviamente al Señor Jesucristo. Pero antes de empezar, veamos quién es Santiago, ¿sí? Muchas veces pasamos por encima la vida de los escritores de Santiago. Obviamente en algunas ocasiones tenemos referencia bíblica acerca del autor y otras veces nos toca buscar de personas que han estudiado la palabra de Dios, personas que se han preparado y pues debemos buscar esas referencias. Bueno, algo que no miré por encima porque pues también por el tiempo no lo quería hacer y pues obviamente debemos aprender y edificarnos en la palabra de Dios. Pero algo que me llamaba la atención es que muchos escritores y muchas personas piensan que este Santiago, esta persona que escribió esta carta, es medio hermano del Señor Jesucristo. Pero cuando hacía el análisis o miraba eso, también encontré que pueden ser otras personas, otros Santiagos que también habla la palabra de Dios. Uno es el hijo de Zebedeo, apóstol y hermano del apóstol Juan, comúnmente llamado como Jacobo, el mayor o anciano, asesinado por Herodes. Entonces, posiblemente sea uno de ellos, pero no nos dice la palabra de Dios. El segundo es un apóstol, hijo de Alfeo, llamado el menor. Entonces también vemos que podría ser él. El tercero, que también mencionan mucho y al cual pues hacen muchos escritores referencia, es Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Y bueno, es un título personal, es algo que yo pienso, para mí sí es medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, el que escribe esta epístola, pero es un término mío, es algo que yo pienso, algo que yo creo. Obviamente ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Y un último es un desconocido Jacobo, padre del apóstol Judas. Ahora ustedes me dicen Jacobo, pero no estamos hablando de Santiago, pero así se traduce el nombre de Santiago como Jacobo. Entonces para los Jacobos y los Santiagos que nos están viendo en esta mañana, podemos decir que tienen el mismo nombre. Ahora,
Ya vimos, y lo que yo decía, para mí es el medio hermano del Señor Jesucristo. Y si es así, si es el autor, podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Veamos, para los que tenemos familia incrédula, familia que no ha creído en Cristo, mire que sí se puede. Mire que por medio del testimonio del Señor Jesucristo sabemos, y lo hemos visto en la palabra de Dios, que sus hermanos, su familia rechazaron al Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra. Lo rechazaron, no le creyeron. Pero vemos que el Señor Jesucristo, en su sabiduría y en su entendimiento, pudo predicar por medio de su testimonio a su familia. Y si es así, y si es cierto que el escritor de esta epístola es hermano del Señor Jesucristo, podemos ver que este hombre, este medio hermano de nuestro Señor, creyó en Cristo y comenzó a servirle. Y eso es algo que nos anima a nosotros que tenemos familia incrédula, de que se puede lograr que nuestra familia crea en Cristo. Pero para eso debemos tener un buen testimonio y obviamente lo que hemos hablado y nos lo han enseñado muchas veces es que no solamente nuestro testimonio, sino la forma como vivimos. Que lo que nosotros hablemos es lo mismo que nosotros estamos viviendo, y así las personas pues obviamente van a creer más en nuestro testimonio, en lo que nosotros estamos hablando por medio de nuestra vida. En esta mañana, como les decía, el título es Un siervo de Dios. Solo nos vamos a detener en el versículo 1. Hoy por introducción vamos a ver el versículo 1. Y algo que también a veces pasamos por encima son los primeros versículos de cada una de las epístolas y de los libros de la Biblia. Los pasamos por encima, no hacemos mucha relación acerca de eso. Pero algo que me llama muchísimo la atención de este libro o de esta epístola es cómo empieza. Dice Santiago, o sea, su nombre. Ahora, también tenemos que entender quién lo está escribiendo. Y el que lo está escribiendo es el propio Santiago. Si no, veamos el versículo 2 que dice hermanos míos. Está hablando en singular, no está hablando en plural, en varios, o que otra persona lo esté escribiendo, sino es el mismo Santiago. Entonces vemos cómo empieza Santiago, y mire después de la coma, ¿qué nos dice? Dice, siervo del Dios y del Señor Jesucristo. Interesante esa palabra siervo. Sabemos el significado de la palabra siervo. Algo que encontraba en el diccionario Strong dice que siervo es un esclavo, y ahí nos dice también que es involuntario o voluntario. Por lo tanto, en su sentido calificado es de sujeción o subordinación. Entonces es una persona que está en sujeción, que está al servicio de alguien, al servicio de un amo. Y sabemos que aquí parte Santiago diciendo siervo del Dios, de Dios. Entonces vemos que era un siervo de Dios. Ahora veámoslo a la luz de la palabra de Dios, que nos habla más acerca de ser un siervo de Dios. Y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1 versículo 9. Romanos capítulo 1 versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: porque, aquí ¿quién está hablando? El apóstol Pablo, y está dando una conclusión. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo dice que tiene un testigo que es Dios, al cual sirve en espíritu, en su espíritu. Pero yo creo que ahí también le faltó algo al apóstol Pablo, y es que no solamente en su espíritu, sino en su corazón, en su cuerpo, todas sus funciones, todo lo que él hacía, el apóstol Pablo, era en pros del Señor, de Dios. Todo lo que él hacía era porque él le servía a Dios. Y vemos que también le sirve a su Hijo, y más adelante vamos a ver eso también de servirle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía un testigo que era Dios y era un siervo. Igual lo que está pasando aquí con Santiago, dice que él era un siervo de Dios, un esclavo de Dios, un hombre que estaba dispuesto a entregar su vida por Dios. Y sigue diciendo, para mirar más acerca de este servicio a Dios, quiero que miremos 1 Timoteo 1:3. Sigue hablando el apóstol Pablo y le está escribiendo a Timoteo
podríamos decir que a su hijo espiritual, y le dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y algo interesante es que el apóstol Pablo oró también por los romanos, y también estaba orando por Timoteo, y dice que también le sirve desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, todo su ser estaba al servicio de Dios. Lo mismo que le estaba pasando a Santiago, él estaba sirviendo a Dios con todos sus sentidos, estaba dispuesto a entregar su vida por Dios. Pero no solamente estaba dispuesto a entregar su vida por Dios, sino que también estaba dispuesto a servirle a Cristo. Ahora, no solamente era el Dios todopoderoso, al Dios Padre, sino también le estaba sirviendo al Dios Hijo, al Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. Ahora, quiero que miremos acerca de ese servicio a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Y dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces vemos la magnífica y la misericordia de nuestro Dios, y los grandes beneficios que tenemos nosotros al servirle a Cristo. Dice que si alguno me sirve, me sigue. O sea que no solamente Santiago le servía a Dios, sino que también le servía al Señor Jesucristo. Él quería seguir a Cristo. Él quería que su vida fuera un ejemplo de Cristo, que la gente pudiera ver y palpar que Cristo estaba viviendo en su vida. Dice: allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Entonces era muy beneficioso servirle al Señor. Tenía grandes promesas y grandes retribuciones por seguir a Dios. Vemos que el Padre lo honraría, y eso lo tenía muy claro Santiago. Santiago quería servirle no solamente al Dios Padre, sino también al Dios Hijo. Y es lo mismo, y es el ánimo que nosotros debemos tener en esta mañana, mis hermanos, de poderle servir al Dios Padre y al Dios Hijo. También Pablo nos habla acerca de ese servicio al Señor. Dice en Efesios 6 al 7, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, como al Señor y no a los hombres. Entonces vemos que también el apóstol Pablo nos anima a que debemos servirle no a los hombres, sino servirle a Dios con buena voluntad, dispuestos, de corazón, entregados. Y eso mismo le estaba pasando a Santiago. Él quería servirle de todo corazón a nuestro Dios. Y eso mismo debemos estar haciendo nosotros en esta mañana, mis hermanos. Estar dispuestos a servirle a Dios, estar dispuestos a entregar nuestra vida por Dios, estar dispuestos a llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Mire algo muy interesante que pasa después del punto y coma del Señor Jesucristo. Dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces el Santiago le está escribiendo a los hermanos o a los judíos creyentes que estaban en la dispersión, que estaban por todo el mundo. Ahora, nosotros no somos judíos, obviamente, y podemos decir que no estamos en dispersión porque estamos aquí en nuestra Colombia. Aquí, gracias al Señor, nos podemos reunir, podemos tener estos devocionales, pero eso también llega a nuestras vidas. También esta carta está dirigida a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Padre. Hemos creído en Cristo y eso nos hace hijos, y por eso todas estas palabras que vamos a ver en este libro también entra a nosotros, también nos sirve para nosotros. También Santiago nos está escribiendo a nosotros. Entonces vemos, mis hermanos, que el ser siervo implica muchas cosas. Debemos no solo servir a Dios, no solamente servir a Cristo, sino estar dispuestos. Que toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros sentidos estén dispuestos a servirle a Dios. Ahora,
¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos, hermanos, como Santiago, como nos lo está haciendo referencia en este versículo tan cortico, de estar dispuestos a servirle a Dios? ¿Cuántos de ustedes están sirviendo en este momento, mis hermanos? Sabemos que hemos parado por lo de la pandemia, sabemos que no hemos podido volver al edificio, pero eso no debe ser un impedimento para que nosotros no podamos servir a Cristo. ¿Estás compartiendo el evangelio? ¿Estás compartiendo los devocionales con otros? Hemos escuchado de muchos hermanos, no solamente aquí en Colombia, sino fuera de Colombia, que están compartiendo estos devocionales, y eso es muy bueno, porque el reino de Dios se sigue expandiendo, y esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito que como iglesia debemos tener nosotros. Poder esparcir el evangelio por todo el mundo. Y bueno, lo estamos haciendo. Ahora, si tú estás desanimado en esta mañana, si no sabes, si no tienes el rumbo fijo en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, debes entregar tu vida a Cristo. Y si alguno en esta mañana no cree en Cristo, no tiene esa relación personal con Cristo, es el momento de hacerlo. Es el momento de que tú recibas a Cristo en tu corazón y lo dejes manejar tu vida. Que Cristo sea el motor en tu vida. Eso lo tenía muy claro Santiago. Y vemos al final, dice salud, debemos estar gozosos. Obviamente no salud, que también nos debemos gozar que tengamos salud, que gracias al Señor muchos de nosotros no hemos pasado por el COVID, pero también es de estar gozosos de que lo que estemos haciendo para el Señor es de honra para Él, que lo estamos haciendo con limpia conciencia, como mirábamos en uno de los pasajes que estábamos teniendo en este momento anteriormente, que nuestra conciencia esté limpia delante del Señor, gozosos de hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mis hermanos, espero que haya sido de provecho este devocional. Vamos a orar para terminar y nos vemos en un próximo devocional. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas en esta mañana de aprender del libro de Santiago. Señor, gracias por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor, y porque hemos sido llamados a servirte, Señor. Gracias por cada uno de los siervos que se han dispuesto para servirte en nuestra congregación, Señor. Sabemos que debemos hacerlo de corazón, Señor. Sabemos que debemos tener una responsabilidad delante de ti, Señor, y que debemos hacerlo con limpia conciencia. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.